Bien, como muchos de ustedes saben, el origen de las vibraciones en los edificios es muy variado. Sobre todo, vienen o se originan en instalaciones propias de los propios edificios. Pero también el origen puede ser debido a actividades dentro de los edificios, locales comerciales, supermercados, panaderías, un sinfín de variopintas actividades que requieren instalaciones específicas y que son susceptibles de generar molestia en cuanto a la transmisión de vibraciones mecánicas. Y eso puede originar problemática. Además, si eso le añadimos a la creciente normativa y los técnicos tenemos que hacer a veces juegos malabares en armonizar un sinfín de ordenanzas y criterios, pues esto se llega a ser un poco complicado y hasta el punto, digamos, divertido. Otra de los orígenes, no cabe duda, es obras civiles próximas a las obras. Y aunque que también originan molestias a las personas, y ya no solamente las personas que viven en las viviendas, puede ser un elemento sensible, por ejemplo, un centro informático sensible a las vibraciones, rotura de discos duros. Conozco hospitales con centros de datos en los cuales el disco duro se ha roto por efecto de las vibraciones. Y si nos enfocamos en las vibraciones en instalaciones de los edificios, que es nuestro tema central, podemos hacer una categoría de mayor problemática a menor problemática. Las que están ganando son siempre las instalaciones térmicas, es decir, instalaciones de plantas enfriadoras, climatizadores, los splits que se colocan en cubierta, las cajas de ventilación, los extractores, todo el sistema de calefacción, todo lo que tenga que ver con aire acondicionado, climatización, ventilación y calefacción. Cómo no, también son las instalaciones de ascensores, y que son cada vez más crecientes. Y en siguiente lugar son todo lo que tiene que ver con conducciones de agua, grupos de presión, todo lo que son canalizaciones y, algo muy curioso, seguidamente están todos de las puertas de las actividades que hay colocadas en los edificios, pues puertas enrollables, puertas abatibles, son generadoras de muchas molestias por vibraciones. Siguiendo con estas fuentes, está también depuradores de piscina. Cada vez las edificaciones dan más servicios, mayor confort. Viviendas con zonas de recreo, viviendas con piscinas, todo esto requiere instalaciones adicionales a las básicas. Y eso requiere, por tanto, y comporta que también es susceptible de que estas instalaciones generen problemas de vibraciones y, por tanto, se tengan y se deban de controlar. Y a veces en las instalaciones o próximas a ellas también se instalan centros de transformación, que son muy críticos, puesto que generan problemas a muy baja frecuencia y eso origina una problemática de vibración importante y efectos secundarios que comentaremos más abajo, igual que los grupos electrógenos o sistemas auxiliares. Esto sería una pincelada de las fuentes más importantes. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros tenemos para luchar o combatir contra estas fuentes que pueden ser susceptibles de molestia? Un primer nivel, podríamos determinar, son lo que se denominan control de vibraciones. En el título ponía vibraciones en instalaciones y su control. Generalmente se habla el control como una traducción del inglés vibrations control, en el cual la terminología anglosajona abarca todo el término de control y técnicas de aislamiento. En realidad el control de vibraciones es el primer paso que hay que hacer, es decir, hay que salvaguardar y controlar que las máquinas instaladas tienen unos parámetros de vibraciones dentro de un marco normativo, es decir, que si una máquina o un ventilador yo hago un control de vibraciones periódico, puedo saber que está en buen estado y, por tanto, son técnicas meramente de mantenimiento. No cabe duda de que cuando una máquina, el primer día que se pone en marcha, se produce un proceso de envejecimiento. El envejecimiento de una máquina que está en régimen permanente lo que hace es que, a partir de ese día, sus propiedades dinámicas van
cambiando porque precisamente todos sus elementos y componentes van sufriendo desgastes y, digamos, deformaciones, desalineaciones. Y eso hace que se produzcan y se aprecien pues, fuerzas perturbadoras que lo que hacen, como la fiebre de un enfermo, es incrementar el nivel de vibración. Es decir, que podemos asociar el incremento de vibración con un efecto de envejecimiento. Y eso requiere mantenimiento. Lo que sucede, y aquí está el quid de la cuestión, es que a veces, aun haciendo técnicas de control de vibraciones, molesta a las personas, puede afectar a molestia. Por tanto, hay que hacer un siguiente nivel. ¿Cuál es? Técnicas de aislamiento. Y siguiendo este esquema, como aquí se ve, de una fuente, un medio de transmisión y un pobre receptor que está padeciendo las vibraciones mecánicas, lo más recomendable y directo siempre es actuar sobre la fuente. Es lo que se denomina aislamiento pasivo directo, porque se actúa directamente sobre la fuente, intercalando o impidiendo que esa transmisión de vibración que colocaba esa máquina, digamos, se transmita al medio, intercalando cualquier elemento antivibratorio. Aquí hay un tema importante que hay que citar. Muchas veces me llaman por teléfono, me envían un email y me dicen, oye, Rafa, tengo una máquina que pesa 1000 kilos. ¿Qué le pongo? El segundo principio del aislamiento de vibraciones dice, una máquina molesta cuando funciona. El primer principio, me lo he saltado, que es en el control de vibraciones, en el cual, como antes no he mencionado, que es necesario saber los controles de vibración, porque el primer principio del aislamiento de vibraciones dice, dime cómo funcionas y te diré cómo vibras. Porque si nosotros controlamos y sabemos y conocemos que un ventilador a cierto régimen tiene unos niveles de vibración, yo podré controlarlos. Aquí sucede lo mismo. En las técnicas de aislamiento pasivo directo, nosotros no nos basta con saber la carga estática de las máquinas, necesitamos unos datos mínimos de entrada, y son su caracterización dinámica, sus dimensiones, su centro de gravedad, a qué revoluciones trabaja y, sobre todo, a dónde se instala, a dónde se coloca. A diferencia del ruido aéreo, nosotros podemos determinar que la potencia sonora de un equipo va a ser de tantos dBAs. Y eso va a ser tanto aquí como en cualquier localidad, siempre que se mantengan las mismas condiciones, por ejemplo, de campo libre. Una máquina instalada va a tener una respuesta a las vibraciones muy diferente de si se coloca en un edificio de hace 50 años, como si es en una instalación reciente. Va a tener una respuesta totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se transmite por vía sólida. Y la vibración en vía sólida se transmite en 3 ejes diferentemente. El ruido es omnidireccional, se transmite por igual en todas direcciones. Esta es la peculiaridad que tiene y la pega que tiene la transmisión de vibraciones. Por eso, el segundo principio del aislamiento de vibraciones, de que las máquinas funcionan, vibran cuando funcionan, es real. Necesitamos su caracterización dinámica para poder dar soluciones. No cabe que también no hay que olvidar que mucha gente me llama diciendo, oye, si he aislado la máquina y sigo teniendo problemas de vibraciones, ¿qué pasa? Porque mucha gente se centra en el propio elemento orgánico que genera una función, que es como, por ejemplo, climatizar o hacer un transporte vertical de un ascensor en un edificio. Y se coloca en su elemento pasivo directo. Pero a veces las máquinas están conectadas a tuberías. Es decir, hay que tener en cuenta el medio de transmisión de esa vibración por donde circunda. Las tuberías que pinchan a máquinas luego van a peinar suelos, paredes y techos de ese edificio. Y eso es una fuente secundaria de problemas de vibraciones mecánicas. Podría decir de que si hace 20 años aislar vibraciones era colocar un elemento antivibratorio como un muelle y una goma, diciéndolo de una manera muy sencilla, ahora es que en el 90% de las instalaciones disponen de elementos antivibratorios. Lo que sucede es que se centran todos en las máquinas y se olvidan de colocar dispositivos en las conducciones y en las tuberías. En este caso en concreto, encima estaba toda la tubería ligada a lo que era la estructura del edificio. E inclusive se diseñaron el tramado de tubería, por ejemplo, con uniones a 90 grados. Eso genera flujo turbulento. Si se hacen unos diseños más adecuados, se puede reducir la turbulencia y, por tanto, reducir la vibración. Si hacen pasamuros a través que pase la tubería sin tocar paredes, suelo y techo, se evita la transmisión de vibración, e igual a menos molestia y, por tanto, mayor confort. Otra estrategia que depende del tipo de maquinaria. A veces la maquinaria, por las características que hay, es demasiado
no se puede aislar, por motivos varios que más adelante no quiero ahora decir y ahora sabrán por qué. Entonces, nos vemos obligados a actuar sobre el receptor, sea una persona, sea un centro de cálculo, ordenador, una máquina de un laboratorio de óptica, etc. Lo ideal, ¿qué sería? En plan cómico diríamos actuar sobre el receptor, colocarle unos dispositivos antivibratorios en los zapatos, esto existe. En el mercado de Camden, ustedes en Londres los pueden comprar. Lo que sucede es que esto no es una solución racional. Lo que sí es cierto es por qué entonces no aislar todo el edificio. Y esto se hace. En un proyecto de hace un año estuvimos aislando todo un edificio, cortamos todos los pilares del edificio e intercalamos elementos antivibratorios de muelle. Porque se hizo una rehabilitación y este edificio, que era antes de uso oficial, ahora es de un hotel de 5 estrellas. Y entonces querían máximo confort porque estaban próximos a la vía de los ferrocarriles catalanes. Y entonces lo que nos tuvimos que ir es a cortar todos los pilares y colocar dispositivos especiales y, por tanto, actuamos en el receptor. Evidentemente, nosotros en el metro, en el tren, en el metro de Madrid, en el ferrocarril de cercanías, nosotros no podemos colocarle elementos antivibratorios debajo del tren como un sistema pasivo directo, sino que nos vemos obligados a actuar sobre los receptores, es decir, actuar sobre las edificaciones. De hecho, ahora se pide que cuando una edificación es próxima a una infraestructura ferroviaria, se le pida que hagan mediciones de vibraciones, porque si sobrepasan los niveles permisivos o puede incumplir el código técnico, que adopten medidas a nivel de que la dirección facultativa adopte medidas de control y de aislamiento de vibraciones y de ruido, etcétera, etcétera, etcétera. Existen otras estrategias que son más sofisticadas, que son, digamos, estudiar la respuesta de la estructura y diseñar un sistema que se llama de aislamiento activo. Son absorbidores dinámicos de vibración, los DVA, que digamos que actúan, se sintonizan con la estructura y lo que hacen es reducir drásticamente la vibración que puede generar. Esto, por ejemplo, es muy útil en redes ferroviarias y sirven para reducir la vibración en lo que es la transición vía túnel, y de esta manera se evita un corte y una molestia a las personas por transmisión de vibración en las edificaciones muy elevado. Eso es algo que no es moderno, es algo que ya lleva años en funcionamiento y que nosotros estamos ahora desarrollando para una serie de proyectos que estamos llevando a cabo. Pero, claro, esto hay otro elemento que es el coste, y nosotros como ingenieros y como técnicos tenemos que hacer soluciones que tengan dentro de un coste razonable. Y claro, esto para una instalación de aire acondicionado en edificación tendría un coste excesivo, pero para infraestructuras sí que es compatible.